Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo de los Sharkomanders, conformado por Alan, Ruiz, Emir, Rodrigo y su servidor Axel. De antemano, antes de empezar esta exposición, esperemos que se encuentre bien de salud y que se mejore lo más pronto posible para verla. Nuestro tema es el ciclo de vida del megalodón, su extinción y por qué es tan popular. Bueno, en nuestro índice, como podrán ver, tenemos origen y evolución, morfología y características biológicas, hábitat e influencia en la formación de la alimentación y comportamiento del depredador, extinción del megalodón, representación en la cultura popular y por último daremos nuestra conclusión. Bueno, comenzando con origen y evolución, la historia de los tiburones se remonta hace más de 400 millones de años. Esto vuelve a los tiburones como una de las especies más antiguas de esta era, ya que estuvieron mucho antes que los dinosaurios en el periodo devónico, la era de los peces. Bueno, estos tiburones pertenecen a un grupo de peces cartilaginosos, lo cual esto se ve como un éxito evolutivo, ya que les da más flexibilidad, aerodinámica y ligereza a la hora de nadar. 1.1 Historia evolutiva. En la era mesozoica, entre hace 252 y 66 millones de años, todavía en la era de los dinosaurios, los tiburones siguieron evolucionando, apareciendo diferentes y con formas similares, pero evolucionando en tamaño, en proporciones de sus mandíbulas, dando a estos dientes mucho más afilados y siendo estos reemplazables, ya que los fósiles más comunes de los tiburones son los dientes, ya que se conservan muy bien y dando parte a esto a poder reconstruir la historia evolutiva de los tiburones. 1.2 Aparición y diversificación. El megalodón siguió evolucionando a lo largo de la historia a partir de otros géneros como es el Orotus obliquus, que vivió en parte del Paleoceno y el Oceno, que le dio características en aumento corporal y morfológico, dándole lo ya antes mencionado, una mejora significativa en los dientes mucho más afilados, provocando que pudiera cazar a presas muchísimo más grandes que él. Carcharodon carcharias. Bueno, este es el nombre que recibe científicamente a lo que hoy conocemos como el tiburón blanco. Si bien aquí pueden observar un ejemplo de este hermoso tiburón, ya que podemos ver perfectamente la evolución de este pez, dándole aletas bastante aerodinámicas, un cuerpo bastante alargado y lo más significativo que son sus afilados dientes. 1.3 Relaciones filogenéticas. Bueno, la relación del Otodus megalodon y el Carcharodon carcharias ha sido uno de los temas más debatidos en las últimas décadas, ya que los comparan muchos por su similitud tanto en tamaño, en dentadura, pero sin embargo investigaciones más recientes han podido clasificar estas dos especies en unas ramas evolutivas. Uno de estos sería el Otodus obliquus, que como podrán ver es un tiburón bastante grande a comparación de un buzo que tenemos acá, que es con lo que se le compara. Como podrán ver, tiene un torso bastante ancho, la mandíbula un poco retraída y unas aletas que les permiten una gran aerodinámica. Bueno, por otro lado también tenemos a Carcharocles angustidens, que como pueden ver tiene una longitud de 9 metros y una altura con el respecto humano de 2 metros de altura. Si bien podemos ver cómo su punta de la nariz es mucho más afilada, lo cual le permite mayor aerodinámica a la hora de nadar. Y en respecto al otro tiburón podemos ver que su aleta trasera es mucho más chica.
Y bueno, como último ejemplar tenemos al Carcharote churutensis, que como pueden ver tiene una longitud de 12 metros. Esto lo hace el más grande de los dos anteriores ejemplares mostrados, teniendo igual una altura de 2 metros, pero este tiene una diferencia, que su torso, su cuerpo es mucho más ancho, o sea, eso representa una mayor agresividad. Como podemos ver, también tenemos la punta de su nariz, que es muy afilada, y eso le permite tener una mandíbula mucho más grande y poder ejercer mayor fuerza y poder hacer caminar a presas mucho más grandes. Y bueno, ya para terminar, tenemos que sus aletas son muy aerodinámicas y bastante grandes. Bueno, yo les hablaré sobre la morfología y características biológicas. Empezaremos por el Ootubos megalodon, que ha sido históricamente considerado como el mayor tiburón que ha existido en la historia del planeta, además de ser uno de los depredadores marinos más formidables de todos los tiempos. Sin embargo, gracias a la naturaleza cartilaginosa del esqueleto de los tiburones, el conocimiento de su morfología se basa en los análisis de los restos fosilizados de los dientes, vértebras y escasos fragmentos craneales. Gracias a estos elementos, los científicos han podido estimar de forma correcta el tamaño y reconstruir su estructura corporal general. También les hablaré sobre el tema 2.1, que es tamaño y estructura corporal. Las estimaciones modernas sitúan al Ootubos megalodon con una longitud promedio de 15 a 18 metros de longitud, aunque algunos modelos excepcionales llegaron hasta medir hasta 20 metros, y el peso puede oscilar entre las 50 y 70 toneladas, aunque esto puede variar según el peso corporal que se esté trabajando con la especie. Para realizar estas estimaciones, los paleontólogos han comparado los dientes del megalodón, que pueden medir hasta más de 18 metros de altura, con los tiburones actuales, como el tiburón blanco, que es el Carcharias, uno de sus análogos funcionales vivos. Les hablaré también sobre el tema 2.2, que son los dientes y poder de mordida. Los dientes megalodón presentan una forma triangular, robusta y aplanada, con bordes dentados, es decir, como con forma de sierra, lista para desgarrar la carne y los huesos, a diferencia de los tiburones ballena o de los tiburones con una dieta generalista, que los tiburones como el megalodón estaban listos para cazar presas grandes como cetáceos y pinípedos. Tema 2.3. Adaptaciones para la caza. Como el depredador ápice del océano durante el Mioceno y Piloceno, el Ootubos megalodon desarrolló un conjunto de adaptaciones morfológicas, sensoriales y conducturales que permitieron cazar de forma eficiente y dominar un nicho ecológico caracterizado por la presencia de presas de gran tamaño, especialmente cetáceos. Estas adaptaciones no solo le otorgaron ventajas evolutivas, sino también moldearon la dinámica de los ecosistemas marinos en los que habitó. Para empezar con el capítulo 3, llamado Hábitat de influencia del megalodón, tenemos que tomar en cuenta cómo surgió la temperatura en la época donde vivió este depredador. Fue principalmente entre el Mioceno temprano y el Plioceno tardío, donde el nivel del mar era alto y la temperatura era considerablemente cálida. Pasando al 3.1, y una de las partes más importantes al hablar del auge de los grandes depredadores marinos, no solo del megalodón, sino también de algunos de sus competidores como el Leviatán milvei, tenemos que tomar en cuenta más a fondo las implicaciones que tiene, por ejemplo, el nivel del mar en su momento, combinado con la temperatura cálida del agua. Esto hacía que hubiera concentraciones en zonas de alta temperatura con mucha biodiversidad marina, lo que hacía perfecta la zona para hacer un campo donde el megalodón se podía alimentar. Hubo afectaciones esta condición climática que llevó al ápice del megalodón en la parte del Mioceno tardío, donde la temperatura fue bajando progresivamente por unos factores como el estrecho de Panamá. A su vez, el nivel del mar disminuyó por la creación de glaciares
igual entrando en la época del Mioceno tardío. Esto pues disminuyó el nivel del mar y bajó la temperatura, lo que complicó la vida para grandes depredadores marinos. Entrando al punto 3.2, que es la influencia del megalodón en el ecosistema actual, tenemos que hacer la comparación antes y después de su ausencia. Antes de esto, el megalodón formaba parte de la cadena alimenticia como el depredador ápice, el que no tenía un depredador extra y era regulador en gran parte de la población de cetáceos y grandes animales. Cuando él desapareció, estos mismos animales tuvieron vía libre para desarrollarse. Por un lado, cuando él estaba, tenían que apropiarse de rutas migratorias específicas para cruzar y tener ciclos reproductivos específicos, porque si no eran cazados por estos grandes depredadores. Después de su desaparición, igualmente los cetáceos y otros animales de gran envergadura tuvieron vía libre para diversificarse y desarrollarse, haciéndose, por así decirlo, los reyes del mar. La ausencia y la convivencia de otros depredadores con el megalodón también se vio afectada. Por ejemplo, el tiburón blanco se desarrolló y evolucionó en respuesta a competencia en cadenas tróficas con el megalodón por ciertas clases específicas. También, al dejar la ausencia del superdepredador en la ecología marina, otros animales evolucionaron en respuesta a llenar este vacío. Lo hizo el tiburón blanco y también lo hicieron las orcas, que ocuparon puramente el nicho de máximo depredador del mar. En este caso, al no poder compensar el tamaño que tenía el megalodón y la potencia, se vieron obligadas a evolucionar y desarrollar técnicas de caza específicas para cazar cetáceos, tanto de edad temprana como de gran tamaño. Ya en el punto 3.3, que es la comparación con la cadena alimenticia actual, podemos observar que toda la cadena alimenticia se modificó y se desarrolló en respuesta a la falta de grandes depredadores marinos. Es algo a lo que se le da mucha redundancia, pero es un evento crucial. Puede ejemplificar perfectamente cómo las cadenas tróficas marinas responden a la necesidad de llenar ese vacío, se reorganizan y muestran un diferente comportamiento. En este caso, pues solamente contemplamos la mayor diferencia, que es la del superdepredador, el cambio entre el megalodón y las orcas, y también que el papel del superdepredador se diversificó de un solo animal a varios. En el capítulo 4 de esta exposición le venimos a hablar sobre la alimentación del megalodón en sus tiempos. El megalodón no solo fue uno de los depredadores más grandes del momento y también de la historia, sino que también fue uno de los más efectivos al momento de cazar su alimento. Estos animales no solo escogían su alimento si eran fáciles de cazar, sino que veían así que si estaban disponibles en su zona o en las costas para que sean fáciles de cazar. Y el aporte energético. Las principales presas, como un ejemplo, lo tomamos como los atunes gigantes, los cuales tienen un tamaño considerable, promedio. También los peces espada prehistóricos, los cuales son espadas que te pueden lastimar, ¿verdad? Y los megalodones no solo eran cazadores natos desde muy pequeños, desde recién nacidos, pues cazaban. Los más jóvenes, por así decirlo, cazaban ejemplares más pequeños que ellos, aprovechándose de su tamaño y velocidad. Los adultos, por así decirlo, eran los que cazaban ya el tamaño que quisieran, y los más ancianos, por así decirlo también, cazaban a los más vulnerables, por así decirlo, debido a la lentitud que tenían ya la edad avanzada. Cazaban a los más débiles y lentos para compensar su lentitud y no desgastar tanta energía al momento de estar cazando a su presa. Esos ejemplares ocupaban técnicas especiales como morder partes débiles de la presa para agilizar su desangramiento y no demorar tanto en obtener su caza.
como puede ser las aletas, la cola o inclusive la parte del pecho, para que agilizara el desangramiento y poder cazarlo lo más rápido posible y que no se les vaya tan fácil, ¿verdad? Y el capítulo 4.3 de esta exposición habla sobre las presiones que enfrentó el megalodón que lo llevaron próximamente a su extinción. No solo los cambios ecológicos y de la atmósfera alteraron su vida, además del aumento de la temperatura en el agua, la presencia de nuevos cazadores afectó directamente a la alimentación de este animal, debido a que, aunque se encontraba hasta lo más alto de la cadena trófica, los nuevos depredadores alteraron su alimentación y morían de hambre. Estos nuevos depredadores eran más ágiles, más pequeños y mejores cazadores que incluso el megalodón. Esto lo llevó a su declive, que próximamente fue el camino a la extinción. Como penúltimo tema tenemos el tema número 5, que es la extinción del megalodón. Como sabemos, el megalodón ha sido uno de los superdepredadores más importantes de todo este proceso, siendo así una estimación de 2.6 años a finales del Plioceno y a inicios del Pleistoceno. Generalmente todos estos registros fósiles, debido al megalodón, nos han puesto en práctica y también en mucha duda acerca sobre los temas biológicos, geológicos y también, por ejemplo, paleontológicos, por lo cual descubriremos más adelante cuáles serían estas causas de la desaparición y, por supuesto, la extinción del megalodón. El tema 5.1 son algunas teorías sobre la desaparición y la extinción del megalodón. Se cree y también se remonta que algunas de las teorías fueron debido a lo que eran las condiciones climáticas de la época, ya que se presentó una gran glaciación y debido a esto el megalodón no pudo seguir con su ciclo reproductivo, ya que las áreas de cría se volvieron inestables debido a la temperatura. Como siguiente tema tenemos el 5.2, que serían los cambios climáticos y la reducción de precios. Como se mencionó anteriormente en el capítulo 5 y en el 5.1, las condiciones durante el Plioceno eran extremadamente congeladas, dando así que los megalodones, al ser una especie que se consideraba superviviente debido a las condiciones caloríficas, esto no pudo ser retomado en estas épocas, debido a que las glaciaciones formaron zonas inestables en el área de cría y por ende también las presas que cazaba el megalodón ya no pudieron sobrevivir debido a las condiciones extremas de la época, por lo cual esto dio el deterioro del megalodón y por ende sus áreas de crías, además de que también su hábitat y también las condiciones de alimentación se fueron sesgadas debido a las condiciones climáticas y por ende esto se cree que fueron algunos de los factores de las extinciones de los megalodones. Siguiente tema, 5.3, competencia con otros depredadores. Como sabemos, durante la era del Plioceno y del Pleistoceno, el megalodón no fue solamente uno de los superdepredadores más importantes de este periodo, sino que a raíz de esto también, como ya conocemos, el Calcharodon carchayas, o conocido coloquialmente como tiburón blanco, fue también una de sus principales competencias, como se cree gracias a los estudios de pimiento que fueron creados en 2015. Además de que también no solamente los tiburones ajenos a los megalodones tenían competencia, sino que también eran los cachalotes dentados, ya que estos tenían, por así decirlo, a pesar de que fueron más pequeños, también contaban con una dieta similar a la del megalodón, ya que se peleaban para conseguir alimento y ponían también zonas de cría óptimas para su reproducción y su supervivencia. Como podemos ver en esta imagen, es un leviatán. Se cree que el leviatán, a pesar de que fuera uno de los cachalotes dentados más pequeños que el megalodón, fue uno de los principales contendientes también en cuanto a las dietas y la pelea por la supervivencia del megalodón, ya que también se conoce como, en algunas obras literarias, Moby Dick. Este fue el Moby Dick del prehistórico y pues durante el Plioceno, este fue uno de los principales choques entre la comida y la supervivencia del megalodón. Y como último capítulo tenemos el capítulo número 6, representación de la cultura popular. Como sabemos, el megalodón ha sido un objetivo y también un ícono clave en lo que es la cultura popular de hoy en día, ya que se han formado diferentes ideas acerca de lo que es las películas, los videojuegos y también incluso en el área del campo, de la ciencia, la paleontología y por ende también la geografía, ya que por las ideas que habitó, los fósiles que encontraron y las características biológicas que posee, este ícono se ha ido transformando a lo largo del tiempo debido a lo que son muchos más factores que se continuarán explicando en el siguiente capítulo. 6.1 mitos y leyendas sobre el megalodón. El megalodón, al ser un ícono durante todo este tiempo,
ha sido algo que en verdad existió. Entonces, debido a que esto, muchas de las zonas aledañas e incluso a nivel global han inventado mitos y leyendas acerca del megalodón. Además, otras teorías pues nos dicen que, por ejemplo, en lo que es el Himalaya, muchos de los pescadores creen haber visto, o por así decirlo, contar historias con dioses acerca que toman forma de los depredadores antiguos, siendo estos unos tiburones súper grandes, dando así un pequeño ejemplo de lo que es, obviamente, el megalodón. Además de que también en el área de Filipinas se cree que se han visto muchas leyendas y también cuentos acerca de unos pescadores que han visto apariciones sobre lo que son los tiburones de ese entonces, por lo cual existe un debate entre si el megalodón sigue extinto o simplemente puede ser un superviviente en lo que es el campo fantástico. 6.2 apariciones en el cine y la literatura. También, como sabemos, el megalodón, además de ser un ícono en la cultura popular, ha tenido ciertas apariciones en lo que es la literatura, los cines, la televisión, los documentales y también, por ejemplo, pues ha sido uno de los iconos que pues, se ha formalizado y que se ha moldeado a los gustos de estos dos, ya que, como por ejemplo, en la serie de la literatura Temer, ha sido más que nada un moldeo, y debido a que todo esto se ha, como he dicho nuevamente, moldeado al gusto de lo que es el protagonista y del lector, esto generalmente pues da una cierta visión acerca del megalodón, ya que esto en realidad sí había existido. Entonces, al ser solamente no un mito como se ha creído, debido a que tenemos pruebas fosilizadas gracias a la paleontología, existe cierto debate en que esto sí ha existido y por ende puede generar mucha controversia en lo que es la cultura popular de hoy en día. 6.3 Impacto en la percepción pública. Como sabemos, el megalodón, además de ser uno de los grandes íconos de la cultura popular, también ha tenido un impacto en lo que es la cultura popular de hoy en día, ya que gracias a uno de los documentales más conocidos que fue transmitido por Discovery Channel en 2003, The Monster Shark Lives, este documental ha tenido cierta controversia en cuanto a la opinión pública y la opinión científica, ya que más del 70% de la población había creído que este documental tenía información verídica. Entonces, por ende, la compañía de Discovery Channel había tenido ciertas críticas en base a lo que eran los paleontólogos y por ende también los biológicos y científicos que habían estudiado este tema. Uno de los más mencionados fue, por ejemplo, Catalina y también Megan Barker, ya que ellas habían rechazado este documental por ciertas características que, pues, debido a las estadísticas, eran incongruentes, y por ende la cadena televisiva recibió ciertas críticas a tal punto de dar una de las disculpas públicas a nivel nacional que conocemos hoy. Y por último, nuestras conclusiones. Como sabemos, a lo largo de toda esta investigación no fue fácil buscar cierta información debido a que la información que teníamos había sido muy limitada. No había suficientes libros y por ende no podíamos citar muchos de los autores que teníamos hoy en día, ya que generalmente es muy difícil encontrar cierta información, ya que es un tema que se ha resaltado y que se ha moldeado y no ha tenido como un fin específico en cuanto a las explicaciones. Como alumnos también nos habíamos comprometido a hacer uno de los proyectos de investigación que diera a paso a moldear la percepción que las personas tienen de esta especie, por lo cual no sabemos qué conclusiones podríamos dar como tal en cuanto a lo que es el tema del megalodón, pero lo que pues sí podemos decir es que todavía no sabemos qué es lo que se puede esconder en el mar. Si nosotros como seres pensantes hemos deformado la historia y la biología a nuestro antojo solamente para tener ciertos conocimientos de lo que creemos científicos, y por ende no sabemos qué tanto podamos saber y solamente podamos ser inconscientes. Entonces, ¿qué en verdad podríamos decir acerca del megalodón? Y bueno, por último, miren, aquí tenemos nuestras referencias de imagen, y bueno, por parte de los Chaptermanders, eso sería todo. Muchas gracias.